Las harinas son reconocidas por sus cualidades y por sus calidades. La gente de la zona, sobre todo las señoras y las señoras mayores, conocen mucho de harinas. Las harinas se obtienen, se las puede comprar en el mercado de Tilcara, en el mercado Humahuaca, vienen de diferentes quebradas, algunas todavía son hechas en piedra manualmente, son harinas de maíz pelado, harina de maíz con cáscara, son harinas tostadas, como decíamos anteriormente, pero también se las puede conseguir en ciertas ferias periódicas anuales, como son la Manca Fiesta, en octubre en La Quiaca, o la Feria de Pascua en Abrapampa, digamos en la Pascua. Estas harinas, digamos, ¿cómo hace una persona para ver la calidad de la harina? La harina se la toca principalmente, ¿sí? Por eso es un tema interesante pensar la cuestión de los alimentos envasados y qué suponen. Por fuera del proceso de industrialización suponen digamos, algo que nos impide el contacto con el alimento para poder conocerlo. Aquí la harina se la conoce a través del tacto, ¿sí? La gente cuando va a elegir una harina la va a tocar así, y también a través del aroma se lo va a oler, incluso se lo puede llegar a probar cruda para ver si no está amarga. La harina como está amarga es porque está pasada. Estas harinas ponen en juego digamos, varios sentidos, ¿no? El tacto, el olfato, el gusto, y esto previamente a la cocción, a la utilización, digamos, en sopas o en otros preparados. Con las harinas, con las harinas de maíz pelado se hacen tamales, y con las harinas se hace chicha, se hacen sopas, se hacen otras comidas como piri, sanco, comidas que se comían mucho antes, o el calapi con cal, ¿sí? Comidas que son muy nutritivas y que eran muy importantes en la vida del campo y en el trabajo rural, y que mucha gente incluso hoy todavía sigue consumiendo. La harina cocida, como decía, se consume en el chilcán y en la ulpada. Estas harinas, su textura se va a caracterizar como blanda o áspera, ¿sí? Aquí en la región no se habla de la harina fina, sino más bien se habla de la harina blanda, ¿no? Y las harinas que son muy finas son blandas, uno los toca y es algo blando. Cuando don Cirilo molía en su molino, el molino va girando, está la piedra fija de abajo y la piedra voladora, la de arriba, y va saliendo la harina de entre las dos piedras y lo va alargando con un ruido como así va alargando la harina del molino, y entonces hay una harina que cae más cerca y una harina que cae más lejos, ¿no? Entonces Cirilo decía, esta más gruesita, esta es la chicha, y esta más allá, ahí ya está la rope. Él iba viendo las diferentes partes de la chicha en los grosores de la harina que iban cayendo en diferentes partes, ¿no? del cajón del molino. Es decir, por ejemplo, hay harinas más gruesas que se van a usar para chicha y harinas más finas que se van a usar para sopa. Pero mismo en la chicha, las diferentes partes de la harina van a conformar o el anchi o la rope, ¿no? Cuando se hace chicha de maíz, se obtiene la chuya, se obtiene la ropa y se obtiene el anchi. Y estas partes, digamos, de lo que va a ser después lo que se consume, la persona que conoce su grano, que conoce la molienda, que va viendo cómo va saliendo esa harina, que va regulando, ya va reconociendo la textura del alimento que va a consumir, la textura, e imagina el olor, el sabor, y sabe que esa va a ser una chicha natosa, sabrosa y posiblemente machadora. Durante mucho tiempo el maíz fue una de las principales bases de la alimentación en la quebrada de Humahuaca. En todo caso lo fue durante una gran parte del siglo XX. El maíz en grano o el maíz molido, ¿no? En harina, y con estos granos y con estas harinas se preparaban gran cantidad de alimentos. Las harinas eran de diferente tipo. Por un lado tenemos el tipo de grano, ya sea el trigo, el maíz, la cebada, pero también se hacían harinas de habas, por ejemplo. El maíz era principal en relación al trigo. En otras zonas, como por ejemplo la zona molinera de Jáchal, en San Juan, era una zona de producción de trigo y se hacían muchas harinas de trigo. Los molinos, que los hay muchos y muy grandes, de grandes dimensiones, eran para moler trigo. En cambio acá en la quebrada Humahuaca, si bien se sembraba el trigo y se sembraba la cebada, principalmente se molía
harina de maíz para las comidas. La harina de trigo se molía para hacer pan, ¿sí? Pero para preparar comida se molía el maíz, y el maíz podía ser de diferente clase, el grano, y luego también podía ser el grano crudo o el grano cocido, y el grano crudo podía estar con cáscara o pelado. Todo esto ya nos da una variedad de harinas, es decir, harina de maíz crudo con cáscara, o harina de maíz crudo pelado, o harina de maíz cocido, que en realidad es maíz tostado. Con este maíz tostado se obtenía la harina cocida para hacer chilcán y ulpada. Una comida muy importante, la base de la alimentación de los arrieros, pero también algo muy consumido en la quebrada por grandes chicos, a modo de desayuno, el chilcán caliente, y también como una bebida refrescante, la ulpada en los días de calor. Estos granos que eran tostados primero eran puimados, es decir, que estos granos pasaban por una serie de transformaciones a partir de técnicas muy precisas y muy delicadas que llevaban un conocimiento y un tiempo para la transformación de grano. El puimado es una técnica propia, local, por la cual el grano, luego que la mazorca está seca, se desgrana, obtenemos el grano, y este grano es llevado a un hervor, en un agua que no es un agua sola, sino que es un agua con diferentes tipos de plantas, de yuyos, como se llaman acá, los yuyos aromáticos, o también pueden ser cáscara de naranja u otras, según las recetas de las señoras, de las abuelas o de las señoras que tienen su receta para puimar el maíz. Entonces este maíz es llevado a un hervor en este agua con estas plantas o con estas cáscaras o con lo que se decida, y cuando rompe el hervor se lo saca y se lo vuelve a secar. Recién se lo tuesta en tiesto con médano, es decir, con un tipo de arena, ¿no? Y luego se lo separa de la arena y recién se lo va a moler. Es decir, se va a moler un grano que ya fue tostado, pero que antes fue hervido con ciertas plantas aromáticas. Y uno, cuando empieza a conocer estos sabores y a tener esa delicadeza de gustar las harinas, se da cuenta que a veces tienen el gusto a la hierbabuena o a la cáscara de naranja, según lo que se ha utilizado en el proceso de puimado. Entonces, con esta variedad de harinas se hacía una variedad de comidas. Las harinas, como dije anteriormente, se pueden obtener con una molienda en piedra o con una molienda en molino, en base a metal. Ahora, prehispánicamente se utilizaron piedras de moler manuales. Para hacer las harinas se utilizaba la cona, que es este tipo de piedra. La gente de la zona dice cona. Esta es una piedra de una señora de la Puna, y la piedra cona no se utiliza como la pecana haciendo este movimiento, sino que es por un movimiento de fricción, no de percusión, sino de fricción, que muele la harina en este sentido, ¿sí? Se pone arriba de un cuerito, de una tela, para que la harina vaya cayendo. De esta manera, conando, se hacían las harinas en las casas, las que no se habían, si no se había llevado al molino, o si se quería moler una pequeña cantidad, por ejemplo, de harina cocida, se hacía con este tipo de piedra en las casas de las familias. También el tipo de molienda va a influir en la calidad de la harina, ¿sí? La gente dice que la harina hecha en piedra es una harina más sabrosa, que dura más y que es muy distinta a la harina que se ha hecho en el molino eléctrico, porque el molino eléctrico, dicen, la quema por esta temperatura que levanta una temperatura muy alta, entonces la harina sale caliente de esa molienda. Recuerdo a don Cirilo Mamani, el último encargado del molino de Ocumazo, que se tomaba muy en serio su trabajo de molinero y molía los granos que uno llevaba con mucha dedicación, verificando la harina que iba saliendo de la piedra. En la quebrada Humahuaca existieron molinos hidráulicos, es decir, molinos de piedra que muelen con energía del agua, a lo largo de varios siglos, es decir, desde la colonia hasta el siglo XX, y algunos aún siguen en pie. En estos molinos se produjeron gran cantidad de harinas. En la época colonial, por ejemplo, esta harina circulaba, no solo se consumía localmente, sino que circulaba hacia lo que es el sur de Bolivia actualmente, a las minas, era llevada por arrieros, con llamas, con mulas, y también obviamente era para consumir localmente, como se consumió a lo largo de todo el siglo XX y se sigue consumiendo aún hoy en menor medida.
Estas harinas están ligadas igualmente con el tipo de producción agrícola que existía en la quebrada de Humahuaca, que existió durante mucho tiempo y que todavía conocemos en parte. Durante el siglo XX había gran producción de granos, diferentes tipos de maíces, pero también trigo y cebada. Era una agricultura principalmente para el autoconsumo y para el intercambio, para esta circulación, o sea, una parte era intercambiada, incluso también comerciada con otros sistemas, y gran parte era consumida por las familias locales. Existieron diferentes tecnologías de molienda. La tecnología en piedra es una tecnología prehispánica, porque en la época prehispánica acá, digamos, se producía maíz, muchas variedades de maíz, y se hacían harinas, se hacía mucha chicha, y esto se hacía con piedras, con morteros manuales. Digamos, el cambio tecnológico de estos molinos que trajeron los españoles y que son una tecnología asiática, significó la producción de mayor cantidad de harina en menos tiempo, pero era una harina obtenida, una molienda en piedra. También existe una molienda que se hace con molinos, digamos, que funcionan o con electricidad o con, digamos, o con combustible, pero lo importante es que ya digamos, el grano ahí no está en contacto con una piedra, sino con un metal, ¿sí? Y muelen a gran velocidad, lo que produce, lo que levanta mucho calor, digamos, produce una temperatura alta. Estos molinos también existieron desde tempranas décadas, digamos, del siglo XX, ya en los años 60, más o menos por esa época hemos podido enterarnos con la profesora Lina Mamani, con quien realizamos esta investigación, que ya existían molinos de tipo eléctrico o a combustible en la quebrada. Hay actualmente un molino eléctrico en Tilcara, del señor Rivero, pero hubo también en Yacoray, existe uno de la cooperativa Puna actualmente en Humahuaca, lo hubo también en Maimará, en Volcán, en diferentes lugares. Los molinos hidráulicos de piedra estaban desde la quebrada de Chilcayoc, donde está el arroyo del Medio, al sur de Volcán, hasta la quebrada de la Cueva, al norte de Humahuaca. Y había muchos molinos, es decir, que se producían muchas harinas y gran variedad de harinas durante varios siglos y hasta como les decía, hasta la década del 80 del siglo XX.